Hola a todos, bienvenidos, como siempre, a un nuevo programa más de Mensana. Hoy la protagonista es la salud mental. Sé que muchas veces pensamos salud mental, salud física. La física parece que la entendemos un poco más, pero la mental ya no estamos tan conformes o tan de acuerdo todos si tenemos que darle una definición en concreto. Hoy vamos a conocerla más a fondo a través de la Fundación Quirón Salud, del Hospital también Quirón Salud Marbella, y vamos a hablar del programa Stay Healthy. Vamos a contar con una formadora de este programa y con una psicóloga del hospital. Así que hoy sí que sí, nadie se puede perder el programa. Os espero ahora mismo. Ahora ya sí que comenzamos y como siempre os digo, atentos porque van a surgir muchos consejitos, muchas dudas que seguro que tenéis desde casa y hoy pues se ponen aquí en la palestra de la mano de las dos personas que forman parte hoy de este programa de Mensana, que como os he dicho antes vamos a hablar de la salud mental en mayúsculas. Os presento a una de nuestras participantes, ella es Tatiana Turégano, formadora de Stay Healthy, este programa de la Fundación Quirón Salud. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Importante hablar de salud mental. Importante, muy importante. Y también tenemos con nosotros a María Bolaños, que ella es psicóloga del Hospital Quirón Salud Marbella. Bienvenida. Muchas gracias. Importantísimo también hablar de salud mental. Claro que sí, menos mal que se está hablando de salud mental. Bueno, para empezar, para ponernos en situación, porque muchas veces hay ciertos conceptos que no llegamos a entender o que no sé si decir no sabemos explicar o tienen varias acepciones. Tatiana, ¿tú cómo explicarías qué es la salud mental? Al final, la salud mental creo y la entiendo como una parte más de toda la salud, de toda nuestra salud en su conjunto. Y tanto la salud física como la salud mental como la salud social, creo que los tres son la que al final hace que estemos bien, que nos encontremos bien, que tengamos buenas relaciones, que tengamos un buen cuidado de nosotros mismos y que nos sintamos bien en el día a día. Sería como el tener, porque se habla mucho también de los hábitos saludables, pero el tener una vida saludable, una salud saludable en todos los sentidos. Eso es, tener una vida al final en la que te sientas bien, que seas capaz de, cuando te van pasando cosas, pues puedas gestionarlas, puedas ir pasándolas y te sientas bien contigo mismo y con todo lo que estás haciendo. María, tú como psicóloga, ¿alguna definición en concreto de lo que es la salud mental para ti? Claro, yo comparto mucho lo que ha dicho Tatiana y claro que no puede haber una salud física sin una salud mental y al revés. Comentabas que hoy se iba a hablar de salud mental y yo te decía que menos mal que se está hablando de este tema y es porque, bueno, es verdad que cada vez está siendo más visible, pero muchas veces si pensamos en salud mental, lo que nos viene a la cabeza es un trastorno mental, ¿no? Es verdad que se ha visibilizado la salud mental porque hoy en día han salido los medios, artistas, personas que no les importa decir que han pasado por un trastorno de ansiedad o que incluso tienen una esquizofrenia y eso siempre está bien. Pero la salud mental no es un trastorno mental, son cosas diferentes. La salud mental es, como bien ha dicho Tatiana, pues un estado de bienestar general en el que yo sé cómo afrontar lo que me va pasando en la vida, sé gestionar las emociones, sé tolerar una frustración, que a veces las cosas no salen como yo quiero, sé adquirir unas herramientas para poder llevar un trabajo, sé relacionarme con los compañeros, entonces todo eso es lo que sí es salud mental.
¿por qué tenemos tanto miedo a hablar de salud mental? ¿O por qué yo creo también, afortunadamente, que cada vez menos nos cuesta, no nos cuesta pedir esa ayuda, por ejemplo, a los psicólogos, en el caso de vosotros en Quirón Salud Marbella? ¿Se están rompiendo tabúes respecto a la salud mental? Sí, yo creo que a raíz de la pandemia, ¿no? En el que bueno, pues surgieron muchos problemas, la gente cada vez está más identificando dificultades y está más acudiendo al psicólogo. Antes es verdad que ir al psicólogo parece que era como de que estabas loca, de que eras débil y estaba muy mal visto, ¿no? Pero ahora cada vez está mejor visto y cada vez sobre todo hay mayor conciencia de la necesidad de pedir ayuda, ¿no? Porque también es esa parte de yo puedo solo, esto yo lo soluciono, y a veces en un momento de la vida hay que pararse y pedir ayuda, que para eso estamos los profesionales. Pues hablando de profesionales, Tatiana, cuéntanos un poco, como formadora del programa Stay Healthy, en qué consiste, y ya voy a entrar un poquito en ese tema personal. ¿Qué estudiaste? Cuéntanos un poco también tuyo a nivel personal. Vale, pues el programa Stay Healthy es un programa educativo impulsado por la Fundación Quirón Salud, en el que nosotras vamos a los centros educativos con 7 temáticas diferentes. Entre ellas se encuentra salud mental y otras como adicción a tecnologías, adicción a sustancias, ejercicio físico, sueño, salud y medio ambiente. Todas están muy vinculadas al cuidado, a cómo podemos cuidarnos un poquito mejor y un poquito más. En concreto, salud mental es una de las que más se están demandando y es una de las que pues, vemos que más necesitan los apoyos los coles y los centros y que más nos solicitan. Y pues esto es un poquito lo que hacemos desde el programa. Además también tenemos un aula virtual en la que los centros pueden meterse y pueden hacer las actividades de manera virtual con nosotras, y luego tenemos diferentes eventos, tenemos un aprendizaje basado en proyectos y bueno, un montón de cosas súper chulas. Y luego yo a nivel personal, yo estudié pedagogía, soy educadora y pues elegí al final esta carrera, yo creo, porque primero me encanta la educación, me encanta aprender y me encantan los procesos de aprendizaje. Y yo creo que un poco como todos los que nos metemos en esto, quizá un poquito para curar heridas que yo tenía del pasado, de que no lo pasas muy bien en el cole o que hay cosas en el instituto que no te han sentado muy bien y dices, voy a estudiar esto porque yo quiero cambiarlo. Entonces yo creo que me metí a pedagogía un poquito por ahí, estudié pedagogía y me encantó, y yo sé que quiero trabajar con adolescentes y con niños porque es algo que me encanta, y nada, y esto es lo que hago en Stay Healthy. Yo soy formadora, doy los talleres y luego pues colaboro también a diferentes cuestiones pues, de secretaría técnica o de revisar algunas temáticas, actualizarlas. Estamos todo el día buscando cómo es la manera más fácil y más accesible de hacerle llegar esta información a los centros. Bueno, María, ¿cómo llegas tú al mundo de la psicología? ¿Por qué decides ser psicóloga? Cuéntanos también un poco tu historia. Pues mira, yo no tenía vocación de ser psicóloga. Llegué a la psicología un poco por casualidad. Yo quería ser azafata de vuelo porque me encantaba volar. Lo que pasa que, bueno, pues mi madre dijo que no, que tenía que estudiar, y hice magisterio. Y luego magisterio me llevó a la psicología. Y es verdad que la vida te lleva un poco donde tienes que estar y cada vez me empezó a gustar más mi trabajo y aquí estoy. He estado trabajando muchos años en Madrid, porque soy de Madrid, en un centro de adicciones, en un centro de atención a la infancia, y hace poquito decidí cumplir un sueño, que es vivir cerquita del mar, y aquí estoy en Málaga y estoy trabajando ahora en el hospital y luego tengo mi consulta en Málaga. No sé si os habéis dado cuenta, las dos tenéis esa vocación de formar, de ayudar a esos alumnos, tú como maestra, tú como formadora también. Por eso, estar atentos, porque lo vamos a tener, si no me equivoco, unos días, casi 2 semanas, va a tener lugar ese programa gracias a la Fundación Quirón Salud. Es un programa educativo, hay que decirlo así, donde se van a resaltar todos esos hábitos saludables en adolescentes. También me llamaba la atención la parte que hay dedicada al sueño, porque al final son pequeñas piezas, pero todas hacen un puzzle. Tampoco se habla de ese descanso, del aburrirte, del no hacer nada.
Eso es importante, entiendo, también dentro del programa, ¿no? De hecho, sueño también es una de las temáticas más solicitadas, porque al final es algo tan importante y al que le dedicamos tan poco tiempo, lo hacemos casi de manera obligada. Me voy a la cama de manera obligada, a la hora que sea. Cuidar los hábitos de descanso y los hábitos de sueño son fundamentales, tanto como para tener al día siguiente eso, un buen descanso, una tranquilidad, y para recuperarme al final de los días que tenemos, que son caóticos. Así que sí, es otra de las temáticas muy elegidas. ¿Hay muchas personas que acuden a consulta también con trastornos del sueño o del descanso? Algunos, también entiendo que pueda pasar, que vienen por otra problemática y vas descubriendo un poco pues que no descansan, que no saben desconectar, que no duermen bien. Sí, esa demanda está ahí. De hecho, España estamos a la cabeza de tomar ansiolíticos y eso quiere decir que hay muchas personas que van a atención primaria. Muchas veces uno de los problemas que presentan es problemas de sueño y les dan medicación, ¿no? Entonces, bueno, ese es un indicador, ¿no? Y claro que sí, bueno, hay bastante demanda por temas de mala higiene de sueño, y eso repercute mucho en el día a día y trae como consecuencia otro tipo de problemas de falta de concentración, de agresividad, ¿no? De estrés, ¿no? Es la base de muchos otros problemas. Y sin embargo, muchas veces pasa desapercibida. ¿Cuál es la importancia que tiene también dentro del programa de Stay Healthy? Esa parte que dedicáis al sueño, ¿cómo hacerlo o cómo explicárselo a los adolescentes y que también entendamos los adultos, que ahí está, lo hemos hablado antes fuera de cámara, otro de los problemas, que tampoco tenemos nosotros esas herramientas a lo mejor para llevarlo a cabo? Qué bien que haya este tipo de programas para que a través de los adolescentes sean ellos lo que nos enseñen a lo mejor a los adultos todas esas técnicas o esos truquitos para tener esa vida saludable. De hecho, bueno, todas las temáticas que tenemos en Stay Healthy están siempre avaladas por profesionales sanitarios de Quirónsalud y, por ejemplo, en el caso del sueño, la temática va muy vinculada a hacerles reflexionar sobre cuáles son sus hábitos, qué es lo que hacen normalmente y qué cosas creen que podrían mejorar para que las consecuencias sean mejores. Ejemplo, si yo sé que todas las noches al final en mi casa se cena muy tarde, cenar tarde hace sentirme mal, llegar a la cama pesado y que necesito estar un rato hasta que hacer la digestión y ya me puedo dormir, quizá hablar con mi familia y ser yo el que diga, oye, ¿qué os parece si cenamos un poquito antes, en vez de alargar la tarde, cenar un poquito antes, la tele la vemos un poquito más tarde y así podemos irnos a la cama un poquito antes? Entonces, les hacemos un poco reflexionar y reflexionamos con ellos sobre qué cosas podrían incorporar o cambiar en su rutina, pequeñas cositas que nos van a hacer mucho bien. Entonces está un poco vinculada por ahí. Y todas las temáticas tienen un poco el mismo formato. Vamos a reflexionar sobre cuáles son vuestros hábitos de cuidado y qué cosas podemos hacer para que os cuidéis un poquito más. ¿Somos conscientes de que cada cosa que hacemos implica una serie de hábitos o como lo hacemos inconscientemente pasan desapercibidos y ni siquiera sabemos que es que ya estamos haciendo algunos, aunque sean nocivos o no saludables? Claro, es que los hábitos se entrenan, ¿no? Si yo quiero conseguir algo en mi vida, tengo que planteármelo como una meta y luego repetir hasta que se convierta en un hábito y se automatice, ¿no? Entonces, qué bueno el tema de la prevención, ¿no? Que ya desde los adolescentes, cuando todavía no ha aparecido un problema como un trastorno de sueño, se empieza un poco con esta dinámica de implantar ese tipo de hábitos, porque es que no hay información, hay muchas habilidades para la vida que nadie nos enseña. En el cole no hay una asignatura que te diga que tienes que haber unas rutinas, que te tienes que acostar pronto, que a lo mejor no tienes que haber comido mucho, ¿no? Nadie nos ha hablado de eso, ¿no? Cuando éramos pequeños, ¿no? No hay asignaturas, ¿no? No hay habilidades para la vida. Dentro de este Stay Healthy, los contenidos pues están adaptados a la edad de estos adolescentes. También cuéntanos un poco qué rango de edad comprenden, a qué coles vais a ir. Vale, las temáticas de Stay Healthy están todas adaptadas al currículo de la ESO. Entonces, las edades en las que nosotros ofertamos son desde primero hasta cuarto de la ESO. Dentro de estas edades, los centros nosotros llamamos y les ofrecemos las temáticas y ellos eligen a qué cursos quieren atender en función de las necesidades que ellos ven en el centro
y a los cursos a los que quieren atender. Entonces, dentro de toda la posibilidad de horas y de días que ofertamos para cada territorio, pues así hacemos. En concreto, por ejemplo, en Marbella, vamos a estar 2 semanas. Entonces, nosotros llamamos a los coles de Marbella, les ofertamos Stay Healthy y ellos son los que deciden a qué cursos quieren atender, intentando un poco atender a todos los coles que podemos. Y a qué cursos ven más necesidad, porque a lo mejor una necesidad en tercero de la ESO es salud mental y en segundo, sin embargo, veo mucha adicción a tecnologías, pues voy a dividirlos y a dar cada uno una serie de talleres. O sea, que lo enfocáis todo, lo personalizáis también según la demanda de cada centro. Eso es, y según las necesidades que ellos, porque al final son ellos los que conocen al alumnado y son ellos los que ven las necesidades. Entonces nosotras ofertamos y ellos son los que eligen. Has dado también en otra cuestión clave el tema de las nuevas tecnologías, de esas adicciones en los adolescentes. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Pues que al final es una herramienta muy potente, es una herramienta de información que la tenemos al alcance de la mano y es una buena herramienta, pero es una herramienta que si no ponemos límites y que no sabemos cómo utilizar o aprendemos a utilizar, puede ser muy demandante. Y es muy estimulante también para el cerebro de los adolescentes, que se está formando, es muy estimulante para el cerebro de los niños. Entonces es una herramienta que si dejamos libre puede absorber mucho. Si nos pasa a los adultos, también les pasa a los adolescentes y les pasa a los niños. Entonces estamos viendo también que hay mucha adicción a las tecnologías y que es muy importante enseñar a utilizarlas, porque si no pueden aparecer los problemas. Porque también hace poco, desde Quirón, lanzabais también un comunicado, una nota de prensa hablando de eso, de los datos, en las cifras en las que los adolescentes están sufriendo incluso ataques de pánico, de ansiedad, por el enganche que se tiene en extremo a las nuevas tecnologías. Claro que sí, hoy en día es un problema, ¿no? Y es verdad que hay que enseñar a utilizarlas, pero yo creo que también tiene que haber medidas de otro tipo y es pues prohibir determinadas situaciones, ¿no? Porque si no se nos va a ir de las manos, ¿no? Es como hace años cuando se fumaba en los sitios públicos, se fumaba en la consulta de médico y nadie se cuestionaba que fuera malo, hasta que poco a poco hemos ido evolucionando y pues hay prohibiciones, ¿no? Y eso nos está ayudando a regular, ¿no?, el tema del tabaco. Entonces, con las redes sociales y con las nuevas tecnologías, genial que haya programas de prevención, genial que se enseñe a utilizarlas y a gestionarlas, pero también yo creo que falta esa parte de regularizar, ¿no? Porque si no se nos va a ir de las manos. Y es verdad que hoy en día pues está apareciendo mucha ansiedad, las redes sociales nos muestran un mundo perfecto, ¿no? Que no existe, ¿no? Pero eso lo que provoca es en nosotros un alto nivel de exigencia, ¿no? Porque queremos parecernos a eso que estamos viendo en las redes, ¿no? Y luego nos encontramos con que la vida no es eso, ¿no? Entonces el nivel de frustración es enorme y bueno, pues también es un poco el origen de otro tipo de patologías, ¿no? O la propia adicción al móvil, al ordenador. Nos pasa también un poco a los mayores, ¿no? Que a veces tenemos que ser ejemplo para los más pequeños, para esas generaciones y cuesta mucho. ¿Qué consejos nos dais las dos como profesionales en salud mental, pues para estar un poco, no sé si decirlo así como preparados, pero para intentar escuchar más a los adolescentes en este caso? Bueno, yo siempre digo que al final no tenemos todas las herramientas y lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero hay veces que es verdad que lo que tenemos se nos queda un poquito corto. Entonces, a los adolescentes yo siempre les digo que levantar la mano es de valientes y decir necesito ayuda es de valientes, y a los adultos nos pasa. A veces no puedo y necesito levantar la mano y decir necesito que alguien me eche un cable y que me ayude a gestionar esta situación. Y con los adolescentes pasa igual, con la educación de nuestros hijos nos pasa igual. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero a veces necesitamos que alguien nos eche un cable para intentar hacerlo lo mejor que nos salga. Así que si alguien quiere mejorar, que de verdad que levantar la mano es de valientes y que animo siempre a levantar la mano porque es algo que te hace crecer en todos los sentidos. ¿Lo notan mucho cuando haces los talleres de Stay Healthy?
que a lo mejor alguno está ahí como, quiero levantar la mano, no lo hago, pero cuando acabas se van a ti y te dicen, tengo que hacerte una pregunta. Sí, de hecho es rara la sesión que no se me acerca a alguien. De hecho, yo suelo decirlo al final, siempre si alguien quiere hablar conmigo, al final tiene 5 minutitos y se acercan como persona que ven de confianza, pero que tampoco tienen mucha relación, entonces no les va a llegar a juzgar del todo. Y te cuentan y te dicen, oye, no sé qué hacer con esto, me pasa esto, conozco a alguien, ¿qué puedo hacer? Y al final la respuesta siempre es la misma, acompañar y si necesitáis ayuda, levantar la mano, porque de verdad hay un montón de profesionales que os van a ayudar. Sí, como es tu caso, por Claro. Sí, es verdad que la adolescencia tiene muy mala fama, ¿no? Es como, uy, tengo un adolescente en casa, ¿no? Y bueno, pues es verdad que un adolescente está en pleno cambio hormonal, en pleno cambio de su cerebro, ¿no? Y eso se nota en su conducta, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que cambiar la mirada que se tiene de ellos. Yo siempre digo, cuando trabajo con padres, que hay que recordar cuando nosotros fuimos adolescentes, ¿no? Que estábamos igual, ¿no? Y que al final ahora somos adultos y tenemos una vida, ¿no? Y que todo tiene un fin, ¿no? Entonces, bueno, cambiar la mirada. Y luego es verdad que cuesta menos a los adolescentes y a los jóvenes pedir ayuda que a los adultos, ¿no? Es verdad que los adultos como que ven más, es mi hijo, ¿no? Y voy a llevarle a un sitio, voy a llevarle a un psicólogo, ¿no? A los adultos nos cuesta más. Sí, ¿no? Tal vez por miedo, no sé, ¿por qué crees tú que con ellos está siendo, por ejemplo, mira, en este caso más fácil Claro. que recurran a pedir esa ayuda, o que si se la ofrecen sus padres no dicen de primera no, como a lo mejor haría el adulto? Claro, por eso que hablábamos al principio, ¿no? Porque la salud mental está muy estigmatizada, ¿no? Y parece que si pido ayuda, pues es que no tengo yo los recursos, me muestro como vulnerable, también aparece cierta parte de desconfianza, ¿no? Pero afortunadamente, como decíamos, eso está cambiando. ¿Tienen muchos adolescentes en consulta? Ahora mismo no, porque veo principalmente adultos, pero sí he trabajado mucho con adolescentes en el tema de las adicciones y bueno, a mí me gusta trabajar con ellos, ¿no? Porque es verdad que, bueno, de alguna manera son los adultos futuros, ¿no? Bueno, cada vez más, y los datos así lo constatan, el programa Healthy, nada más que hay que ver con los días en los que se va a llevar a cabo. De una semana ya ha pasado a 2 semanas. Importantísima la implicación que tú hablabas antes también de los centros. Habéis hecho de nexo de unión para que ese sistema educativo se ponga a la par a ayudar al individuo, en este caso a los adolescentes, y a sus familias, ¿no? Importante esa labor y a ponerla, valga la redundancia, en valor. ¿Qué destacas del trabajo que hace la Fundación en sí con este tipo de iniciativas? Porque claro, esto lleva mucho trabajo detrás, lo que decías, contar con todos esos profesionales, con estudios, pues qué podemos hacer, lo que demandan los coles. De hecho, los coles están siempre agradecidísimos cada vez que vamos a alguno de sus centros y nos llaman a los años o a los meses, oye, ¿cuándo vais a poder volver a venir? Nos gustaría que dieseis otros talleres. Entonces, en ese sentido, nosotras estamos agradecidos a ellos por dejarnos entrar en sus aulas y ellos agradecidos a nosotras por el trabajo que hacemos. Y luego, se me ha olvidado otra pregunta. No, más que preguntarte, era un poco alabar o que nos contases así la importancia que tiene el realizar este tipo de iniciativas, porque es verdad, llevan mucho trabajo detrás, pues ponerte en contacto con los coles, pero el preparar el programa, el contar con ese equipo de profesionales que son los que avalan no solo la gestión en sí, sino, oye, que el programa no es me voy a un instituto, venga, hablamos con los adolescentes y hacemos una charla de tú a tú, por ejemplo, en algún taller, alguno que te llame la atención o por el que tengas a lo mejor un poquito más de predilección. ¿Cómo hacéis los talleres? ¿Empezáis con una charla? Sí, al final los talleres son todos preventivos. Entonces, la idea es hablar con los adolescentes antes de que haya un problema mayor. Ahora que, como estaba diciendo la doctora antes, están empezando a descubrir cuál es su identidad, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, con quién me estoy comportando como un adulto, pero no soy un adulto. Entonces, es esa sensación de voy a prevenir antes de que te vas a encontrar todas estas situaciones, eres tú el que puede elegir.
Entonces, la importancia es esa, la prevención. A mí me gustan mucho, es verdad que tengo debilidad por salud mental, me gusta mucho porque los adolescentes lo agradecen mucho y luego me gustan mucho todos, pero por ejemplo también me gustan mucho las adicciones, tanto a nuevas tecnologías como a sustancias. Los adolescentes son cosas que tienen muy cerca, muy accesibles y que si no se lo contamos los adultos cercanos y de confianza y en los que pueden confiar, van a buscarlo por otro lado, porque al final van a buscar esa información porque necesitan saberla. Que sepan las consecuencias que tienen y que sepan dónde pedir ayuda y cómo prevenir que eso no vaya más o que no suceda, es al final el objetivo final de Stay Healthy. Y dentro de ese Stay Healthy, lo que decían, ¿no? Esa parte de salud mental, yo creo que yo la diría como que es un poco la base al final del resto de talleres, ¿no? Me ha gustado mucho la definición que habéis hecho cada una de salud mental, porque al final lo que nos lleva es a conocernos a nosotros mismos, saber qué nos gusta, qué no, y tener una calidad de vida medianamente aceptable, porque bueno, ya la vida nos pondrá su más y su menos y afrontarlo. Parece que no toleramos la frustración. ¿Qué nos está pasando? Hablamos también dentro del programa mucho con los adolescentes, ¿no? Que con esa metodología, con la realización de este tipo de programas, pero ¿qué nos lleva dentro de esa salud mental a identificar cuando algo no va bien y no sabemos cómo hacerlo? Lo mismo nos pasa a lo mejor cuando tenemos un adolescente cerca y le notamos raro, pero tampoco sabemos decir exactamente qué pasa. ¿Tenemos alguna herramienta de autoconocimiento, de pararnos, pensar, oye, ¿qué me pasa? Bueno, precisamente la característica del adolescente es que su cerebro todavía no está formado del todo y tienen esta impulsividad, esta poca tolerancia a la frustración. Pero es verdad que hoy en día vivimos en una sociedad donde los niños tienen muy poquita tolerancia a la frustración porque no se les ponen límites, ¿no? Y los límites son muy constante, también lo claro, sí, es la sociedad de las opciones, ¿no? Antes tú te ibas a comer un helado y solo había 3 sabores y ahora hay 15, entonces tienes que tomar decisiones y eso te genera mucha angustia y así con todo, ¿no? Y te genera mucho malestar, ¿no? Entonces, hoy en día, por lo general, no vamos a generalizar, pero sí hay un estilo de mucha sobreprotección sobre los menores, ¿no? Y se piensa que un no es como traumatizarles, ¿no? Y los menores necesitan un no, los adolescentes necesitan un no, porque es verdad que los adolescentes, dentro de esa fama que tienen, hay muchos padres que dicen, bueno, es un adolescente, no puedo con él, ¿no? Y hay que estar ahí con el adolescente, porque el adolescente lo que está buscando es un límite, nos está midiendo para ver si realmente es como una especie de lucha, ¿no? Para ver si estamos ahí, si somos constantes en este no, ¿no? Entonces, si no ha habido límites en la infancia, si no ha habido límites en la adolescencia, pues luego aparecen estos problemas de muy baja tolerancia a la frustración de mayores, y eso está en la base de muchos problemas psicológicos, ¿no? El no aceptar que las cosas sean de una determinada manera, ¿no? Y querer cambiarlos y bueno, pues una de las causas es eso, un no a tiempo viene muy bien, ¿no? Y si me permites un poquito con lo que estabais hablando del cole, me parece una idea fundamental que otros profesionales se incluyan en el sistema educativo para echar una mano a los profesores, porque los profesores están hasta arriba, tienen mucha tarea y encima parece que tienen que asumir la tarea la función también de un especialista. Exactamente. A lo mejor en tu caso pues de un psicólogo. Claro, que claro. Sí. Y ellos no pueden más. Entonces que se metan otros profesionales de la salud en el cole y enseñen, ¿no?, este tipo de habilidades para la vida, pues bueno, me parece una idea estupenda, ¿no? Y descargar a los profesores, ¿no? Sin olvidar que los padres también hay que hacer algo con ellos, ¿no? Porque muchas veces están un poco ahí en la base, ¿no? A veces los padres delegan mucho en el sistema educativo, ¿no? Y el sistema educativo es verdad que es un medio para poner en marcha una serie de hábitos, una serie de conductas, pero si luego eso no se refuerza en casa, si eso no se ha empezado en casa, pues es que el sistema educativo no, o vosotros estáis muy limitados. De hecho, una de las cosas que estamos impulsando este año, empezamos el año pasado y este año lo estamos empezando a impulsar desde Stay Healthy, son los talleres para familias, porque muchos de los hábitos que hablamos con los adolescentes, por ejemplo en el caso del sueño o en el caso de la nutrición, está fenomenal,
pero son hábitos que tienen que venir acompañados también desde casa, porque si no, claro, yo les doy Se mucha... queda cojo, Claro, voy con los adolescentes, hablo con ellos, les hago reflexionar y ellos acaban entendiendo o mirando de otra manera sus hábitos, pero luego llegan a casa y la verdad es que la realidad que tenemos es muy diferente. Entonces también que las familias vengan a los centros y entre todos crear una red de apoyo en la que podamos llegar a consensos, que al final es lo que trata nuestros talleres de familias, en llegar a consensos dentro de nuestro hogar para cuidarnos un poquito más, sea en la temática que sea. Pero qué consensos podemos hacer para que todos nos cuidemos un poquito más. Y la verdad es que está siendo precioso. Qué bien. Pues yo iba a preguntar, ¿cuándo un Stay Healthy para los padres? Sí, sí. Lo que pasa es que aquí también a veces nos vemos limitados pues, por la vida de las familias, que al final pues, es ajetreada, tenemos trabajos, tenemos que cumplir con obligaciones y es verdad que damos hasta donde damos. Pero estamos impulsándolo y la verdad es que estamos muy contentas con ello. Bueno, pero pensar la importancia que tiene de que el programa se dirija a los adolescentes, no solo porque ellos ya tengan todas esas herramientas que hacéis y que les vais dando, y como profesionales pues escuchar pues esas carencias, esas necesidades, esa problemática, es que esos adolescentes serán en un futuro adultos. Entonces es un poco, al final hay que empezar desde ahí para que cuando seas adulto pues ya cuentes con herramientas y cuando ellos sean padres pues sepan gestionarlo mejor. Dentro del programa también, mi pregunta, hablas con los chicos, con las chicas, con los adolescentes, después hemos estado comentando que cuando termina tal vez el taller, pues vienen, te hacen ciertas preguntas, después a lo mejor os ha llegado el caso de que sea el cole el que se ponga en contacto con vosotros, porque ellos han recibido la información y han tenido así 2 o 3 días pues para digerirla, para hablarla, porque seguramente la hablen también entre ellos, y os digan desde el cole, oye, esto les ha encantado, o han tenido ciertas dudas, pues mira qué tal. ¿Recibís también esa reciprocidad y esa comunicación por parte del cole de que se quedan con ganas de más? Sí, de hecho nos lo suelen decir mucho. ¿Y cuándo vais a volver? Oye, esto estaría fenomenal que pudieseis venir en un par de meses a poder volver a hablar con ellos. O, oye, en el segundo trimestre vais a poder volver a venir. Entonces sí que es algo como muy demandado y sí que piden también un poquito esa continuidad. Habéis venido, nos habéis contado todas estas cosas, pero necesitamos que estéis aquí, que seáis un apoyo y que volváis a venir y a dar otra opción. Entonces sí que nos piden esa continuidad. Y bueno, es algo que tenemos ahí. María, como psicóloga, ¿crees que eso también se debe a que nos falta comunicación entre las personas, ya no solo entre los mayores y los adolescentes, sino un poco en general, porque al final ellos ponen en valor eso de lo que no se habla, aparte de ser herramientas, hacen una labor comunicativa, de enseñanza pedagógica, pero nos falta eso como individuos y en ese entorno familiar, en ese día a día, el comunicarnos, pues ya sea con nuestros hijos adolescentes o entre el matrimonio o entre la familia. Claro, sí, es que la comunicación es muy importante, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos con nuestros hijos estamos o cocinando o con el móvil, y qué importante es algo no verbal, una mirada, ¿no? Y a veces eso hasta falla, ¿no? Entonces reservar, a veces la vida son pequeños momentos, ¿no? Con los hijos, ¿no? Y de mirarles, de pequeñas anécdotas, ¿no? Y a veces estamos más como padres en que hagan cosas, en apuntarles a un montón de actividades, ¿no? Cuando lo que están buscando es un ratito de hablar con nosotros, ¿no? Y es un poco la base de todo. Yo, en mi manera de intervenir con las personas, tengo una visión muy holística, y a veces nos vamos a lo cognitivo, a cambiar ideas, ¿no? Y muchas veces es empezar con lo básico de estos hábitos que estáis vosotros promocionando en el cole, ¿no? De cómo estás durmiendo, cómo te estás comunicando con tu pareja, cómo estás gestionando una emoción, cómo estás comiendo, ¿no? A veces es que es tan sencillo, es que es lo básico, no podemos ir más, primero empezar por lo de arriba, ¿no? Sin abordar lo de abajo, ¿no? Y la comunicación, claro que es muy importante, ¿no? Y nos falla a los adultos y nos falla con nuestros hijos y falla entre los adolescentes, porque es verdad que haya un cambio en cómo se están comunicando los adolescentes, ¿no? Que a veces
están al lado y se mandan un WhatsApp, ¿no? O se mandan un mensajito por Instagram, ¿no? O conocen a amigos ya por Instagram. Se pierde un poco esto de la cercanía, ¿no? Se ha perdido tanto. Eso quería decir, se ha perdido, volvemos al tema de esas nuevas tecnologías, la comunicación cercana, ese tú a tú, ese de persona a persona, pero fijaros, ya no solo estamos hablando que sea con un amigo, con un profesor, con, no sé, pues con mi abuelo que vive a lo mejor en el pueblo de al lado, es dentro de la unidad familiar. Se ha perdido un poco ese contacto, ese saber parar, el aburrirnos, el que parece que tenemos que estar forzosamente por el estilo de vida siempre haciendo. Sí, de hecho ahora estamos revisando todas las temáticas que tenemos y estamos dándole una vuelta para hacer también dividirlo en subtemáticas y creemos que había una temática cero que era la comunicación, porque al final es que pensamos cómo nos comunicamos, nos hablamos como nos hablamos a nosotros mismos. Y es que es tan importante al final cómo nos comunicamos con el resto y cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Y lo hemos dejado tan olvidado. Nos comunicamos con el resto tan feo y nos comunicamos con nosotros mismos tan feo que a veces se lo planteo a los adolescentes como ¿por qué no os habláis a vosotros mismos como hablaríais a vuestra mejor amiga? A vuestra mejor amiga no se os ocurriría decirle nada feo, pero sin embargo os levantáis por la mañana, os miráis al espejo y os decís de todo. ¿Por qué lo hemos normalizado tanto? Claro, se quedan como es verdad. Es que a mí me digo de todo y no se lo diría a ella. Y con las familias, pues al final volvemos a lo de antes. La vida frenética, los trabajos, tengo que llegar, tengo que venir, no llego a todo, pues al final acabamos todos que o nos paramos a reflexionar cómo estamos hablando y cómo lo estamos haciendo, o que entramos en una rueda de caos y de hacerlo todo por inercia. Y hay que pararse y pensarlo y ver qué es lo que más nos cuida. Dentro de esa salud mental, en la que bueno, pues va a ser protagonista estos días en el municipio, en los institutos, gracias a Stay Healthy, es importante ese diálogo interno y es lo que decías también, María. No sabemos ni cómo nos hablamos, no nos paramos a pensar en todos esos hábitos y este sí que es uno principal dentro de salud mental, el conocernos un poco y el querernos un poquito más, esa autoestima también. Claro, el autoconocimiento, ¿no? Es la base, ¿no? Y para eso a veces hay que invertir en uno mismo, ¿no? Decíamos antes que cuesta ir al psicólogo, también hay otra dificultad y es que muchas veces hoy en día no hay tantos recursos para que las personas vayan al psicólogo, ¿no? La salud mental es un derecho universal, sin embargo hoy en día traía aquí, cogido así unos datos aquí en España hay unos de 4 a 6 psicólogos para 100.000 habitantes. En Europa hay 18 para 100.000 habitantes, ¿no? Ahora mismo hay muy poquitos psicólogos públicos en la sanidad pública. A raíz de la pandemia es verdad que aparecieron más problemas y yo siempre oigo en los medios que van a dotar de más psicólogos y sigue igual. Pues mira, en el 2022 salieron 231 plazas para PIR, para psicólogos, y en el 2023 247, ¿no? Entonces, algo tan básico como decimos del autoconocimiento, es que es prepararnos para la vida y que a veces necesitamos ayuda, nos cuesta, pero también hay un impedimento, ¿no? Que no hay psicólogos públicos y que desafortunadamente a veces ir a un psicólogo hay que pagárselo y no todo el mundo tiene los medios para hacerlo. ¿Qué pensáis que necesitamos como sociedad o a nivel, hablamos mucho por las familias porque estamos centrándonos hoy en la salud mental y sobre todo enfocada a esa etapa en la adolescencia? ¿Qué necesitamos para que se dé voz, que se priorice esa salud mental? Porque a mí me parece fantástico el que se hagan iniciativas como las que está haciendo la Fundación Quirón Salud, porque es también un poco ponerlo en el escaparate y decir, oye, que la salud mental es importantísima y a veces pues pasa desapercibido. Preguntarnos, ¿cómo estás? Parece que estás preguntando, te quedas, no, bien, lo haces por inercia.
¿Qué nos aconsejáis? ¿Cómo es ese, para que lo hagamos los adultos, los adolescentes, es separar y conectar con uno mismo? ¿Cuál sería la metodología o ciertas herramientas de aprendizaje, tú que haces en tus talleres, tú en la consulta, que nos aconsejéis, pues como padres, como hermanos, como adolescentes, como personas? Yo creo que para mí lo fundamental es las pequeñas cosas, los pequeños hábitos, porque no podemos hacer grandes cosas y además la vida va a ir pasando y nos van a ir pasando cosas y tenemos las estrategias que tenemos y las herramientas que tenemos y a veces no llegamos a más, pero cuidar las pequeñas cosas del día, los pequeños hábitos, si me puedo, no hace falta que los haga todos a la vez, porque cambiar eso va a ser imposible y lo voy a... Ponernos metas más cortitas. Eso es. Pues si a lo mejor mi pequeño hábito que voy a cambiar esta semana para cuidarme un poquito más va a ser irme 10 minutos antes a la cama, lo he hecho fenomenal y estoy contenta con eso. Y cuando eso lo haya interiorizado, a lo mejor me puedo poner con otro, que sea incorporar un ratito de ejercicio más al día. Fenomenal. Cuando haya incorporado ese me pondré con otro. Pero ponernos metas pequeñas, de cuidados pequeños y de hábitos pequeños en el día a día nos cuida tanto y los pasamos tan por alto que para mí el pequeño consejo sería ese, ponernos metas cortitas y chiquititas y realistas. Realista, ahí va, realista, sí. Porque al final se puede conseguir. Pues quiero aprender a correr, quiero correr la maratón de Berlín. Claro. Y claro, te quedas como, primero empieza a entrenar un poquito, correr la de aquí de San Bernabé, por ejemplo. Y es verdad que las circunstancias que tenemos y cada uno tiene la vida que tiene dentro de mi realidad, ¿qué puedo hacer? Porque hay gente que dice, no, es que para media hora de andar no hago nada. Es que media hora es tanto comparado a cero que es mejor eso que nada. Entonces, si puedes hacer eso, fenomenal. Si son 10 minutos antes, irte a dormir antes, fenomenal. Si es incorporar una verdura más a la semana, es que es mejor que ninguna. Entonces, esos pequeños hábitos realistas que yo me motivo, veo que puedo ir cumpliendo y que encima me van a llevar el subidón, para mí sería el ideal. Pues, ¿qué motiva a Tatiana Turégano? ¿Cuáles son algunos de esos hábitos que a ti te emocionan y te hacen sentirte pues muy conectada contigo? A mí, por ejemplo, me viene muy bien el ejercicio. El ejercicio y la luz del sol. De hecho, últimamente sigo mucho a una divulgadora que se llama Tamara Pazos, que está promoviendo, se ha inventado un dicho popular y se lo ha inventado ella, que dice: paseos de luz, paseos de salud. Para mí, tomar al día 10 minutitos el sol, es que noto que me viene tan bien. Te tienes que venir aquí más. Y a veces en Madrid hace tanto frío y entonces incorporar un ratito de sol todos los días y volvemos a lo mismo, la vida frenética, si tengo que entrar a trabajar a las 8, a lo mejor no me da tiempo a tomar el sol antes porque antes no hay sol. Pues si a mediodía tengo media horita para salir a caminar alrededor de la oficina para despejar la mente, me viene muy bien. Y si yo sé que eso me cuida, pues para mí eso es uno de mis pequeños propósitos para este año, porque sé que me viene muy bien. Nada, que te vemos más, que como van a pedir más talleres para otro trimestre, pues te vemos por nuestro paseo marítimo. Además, lo tienes cerquita de Quirónsalud Marbella, sí. Que tenemos un paseo marítimo, afortunadamente aquí en la ciudad, es espectacular. María, ¿qué hábitos son los que a ti te hacen conectar eso contigo, el sentirte mejor, más, no sé si decir más empoderada, pero sí, bueno, más feliz y sientes como que lo estás haciendo bien? Bueno, a mí bailar es mi terapia, ¿vale? Yo cuando bailo me olvido de todo y es un hábito que tengo y me encanta. Pero bueno, ya yendo un poco a otro aspecto, disminuir mi nivel de autoexigencia, ¿no? Pararme yo misma y decir, esto realmente estoy haciéndolo porque me apetece, o por el que dirán, o porque lo tengo que hacer, o porque debería, ¿no? Yo creo que estos ratitos de parar y preguntarnos, ¿no? Esto me viene bien, ¿no? Renunciar a cosas, porque a veces nos llenamos de listas de cosas que tenemos que hacer y trabajar, y luego me voy al gimnasio, y luego el baile, y luego quiero cocinar bien, ¿no? Entonces, a veces hay que renunciar, ¿no? Y decir, pues es que resulta que ahora esta es mi realidad y no puedo ir tanto a bailar y tengo que bajar mi nivel de autoexigencia, ¿no? Y eso a mí es lo que me da mucha paz, ¿no? Estar un poquito más en el aquí y ahora, ¿no? Y disminuir el perfeccionismo, la autoexigencia, ¿no?
Oye, ¿qué bailas? Pues me gusta mucho la salsa y ahora estoy aprendiendo sevillanas. Ya que estoy aquí en Málaga, que me he venido a vivir hace poquito, estoy con el flamenco y las sevillanas. Oye, qué bien, bueno, esto es estupendo. Entiendo también que en el programa, que en Stay Healthy, bueno, en este caso es salud mental, pero yo lo decía antes, ¿no? Ellos tienen un aula virtual también en la que, bueno, es muy operativa, muy intuitiva y se puede ver un poco todo ese trabajo que vais haciendo, pero yo lo diría, lo hemos hablado también, va interrelacionado con la salud mental y con poner en valor todo, pues bueno, hablábamos sueño, la alimentación, todos esos talleres. ¿Algún taller que estéis pensando, le estás dando vuelta, que surge muchas veces de cuando estás realizando otro, que estéis planeando o que tengáis en mente a corto o medio plazo para también seguir implementando en el programa? Para mí fundamental el de comunicación, porque eso, tanto con ellos mismos como con su medio, con su alrededor, normalizamos a veces maneras de comunicarnos que no son nada sanas y que ahora, volviendo también al tema de las nuevas tecnologías, es que hacemos cosas que no vemos las consecuencias que tienen o mandamos algún mensaje sin pensar en las consecuencias que tiene para la otra persona, porque como lo mando con el móvil, parece que no pasa nada. Entonces la comunicación y eso, también un poco vinculado a las consecuencias legales, también me parecen muy importantes de las nuevas tecnologías, y también le estamos dando también una vuelta a salud digital, con qué consecuencias y qué cosas puedo hacer y qué no con los medios tecnológicos. Bueno, eso es imprescindible. También lo hablábamos fuera de cámara. Te dan un móvil, te dan un iPad, te dan algún aparato tecnológico, pero no tenemos al final ese manual. Tal vez pues los que tenemos hijos adolescentes pues con el tema de poner límites, pero claro, ¿quién nos los pone a nosotros? Claro, claro que sí. Y hay que darnos cuenta también que nuestros hijos nos dan mil vueltas y que por mucho que yo le limite algo del móvil, se va a meter por otro canal y lo va a encontrar, ¿no? Entonces, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Y luego, pues sí, siempre es para entender al otro, mirar un poco lo que me está pasando a mí, ¿no? Si a mí me está costando llegar a un sitio y saber que no tengo el móvil y estoy ya pensando mil mensajes, ¿no? Pues eso le está pasando a mi hijo, le está pasando al adolescente, ¿no? Entonces, bueno, por eso la importancia de pedir ayuda, la información. Exactamente. ¿A quién le pedimos esa información? ¿Cómo nos informamos? Pues con este tipo de programas, porque ya lo decíamos también, hacéis talleres para adolescentes en los centros educativos, pero tenemos la herramienta para, como adultos, también tener todo ese tipo de información, gracias pues a los profesionales que también estáis en Quirós Salud y que bueno, fomentáis esos hábitos para tener una buena salud mental. Para ir terminando, ¿qué pensáis que debe hacer la sociedad como tal para fomentar que la salud mental no solo esté sobre la mesa, sino que sea protagonista? Para mí, fundamental lo que ha dicho la doctora, incluir recursos. La importancia del cuidado y del dotar de recursos y de, ya no solo lo que tú decías, ponerlo encima de la mesa, es que hay que hacer cosas. Sí, hablamos de esto, sí, pero ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo es viable? ¿Cómo es ahora esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Dar recursos en todos los ámbitos para que los profesionales puedan acceder y para que pueda ser más accesible. A veces pecamos de esa poca accesibilidad, porque si no hicieseis vosotros pues este tipo de programas, no se harían, no llegaría toda esa información que llega en este caso, ¿no? Eso es. Y entonces, para mí, eso, darle la importancia que tienen a los cuidados y que se trabajen más, que se les den espacios, que se les den lugares, que se les den profesionales y que podamos seguir trabajándolo. Bueno, nosotros también tenemos que decirlo desde Radio Televisión Marbella, pues bueno, tenemos este espacio también un poco pues para poner en valor a los profesionales, para hablar de ciertos temas y que, bueno, hay mucha gente como que hablábamos también antes, le da como vergüenza o siente cierto pudor de pedir simplemente la información y aquí es verdad, nos llega
esa comunicación y, oye, pues hemos visto este programa, qué bien cuando hablaste del hambre emocional o cuando vi que comentaste esto, oye, pues yo tenía esa inquietud y me daba cosa preguntarla y ponemos también esa herramienta, ¿no? en poder, en este caso también de la sociedad. Como psicóloga, ¿qué piensas tú que debe hacer la sociedad o qué podemos hacer como sociedad? Porque ahora os voy a preguntar como persona, para dar esa importancia que tiene la salud mental. Bueno, pues yo coincido con Tatiana, es verdad que cada vez se está dando más importancia a la salud mental, pero no se están haciendo cosas, ¿no? Entonces, dotar de recursos y sobre todo recursos de calidad, ¿no? Porque yo he estado trabajando muchos años en el sistema público como psicóloga y a lo mejor tenía, pues no sé si 80 pacientes, ¿no? Cada media hora, ¿no? Entonces, los psicólogos también necesitamos calidad mental, ¿no? Entonces, no solo dotar de recursos, sino que sean recursos de calidad. Y luego también hacer este tipo de, que enhorabuena, ¿no? Que tengáis estas iniciativas, ¿no? Porque, bueno, es información que está validada, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también de a dónde acudimos a por la información, ¿no? Porque a veces estamos acudiendo a las redes sociales, ¿no? Como padres tenemos un problema con nuestro hijo y ¿cómo se hace, no? Y sale una persona diciendo que se hacen estas cosas y no comprobamos si esa persona tiene una formación, en qué está basado, ¿no? El conocimiento que nos da. Entonces, cuestionarnos muchas cosas, yo también añadiría, ¿no? Cuestionarnos. ¿Y a nivel personal? A nivel personal, para dar a conocer la salud mental, bueno, pues cada uno contribuir un poquito con nuestro grano de arena, ¿no? Yo, al ser psicóloga, me cuesta un poquito más, pero diría saber reconocer que somos vulnerables, que eso nos cuesta mucho y que en un momento dado en nuestra vida todos podemos necesitar ayuda, todos podemos tener un trastorno psicológico o podemos tener un problema de salud mental, que son cosas diferentes, y reconocernos vulnerables, ¿no? Creo que es pues eso, reconocer que a veces hay que validar la salud mental y darle importancia, ¿no? Tatiana, ¿tú, a nivel personal? Quizá un poco coincido con la doctora en primero cuidar mi entorno, o sea, para mí es lo más importante y no caer en la vida frenética y acelerada y a veces parar y decir, vale, ahora nos toca coger aire y bajar los niveles de exigencia que nos pone la vida y a veces decir, hasta aquí llego y esto ya va a ser para cuidarme a mí y para cuidar a mí este ratito personal. Poner los límites no es nada fácil, entonces yo creo que darle hueco a poner límites y a decir que no y a rebajar esa exigencia es fundamental para cuidar mi salud mental. Bueno, pues yo quiero agradeceros de verdad a las dos el que hayáis estado aquí. No, lo habéis pasado bien, no ha sido... Estaban al principio, oye, pues estoy un poco nerviosa, ¿sabes qué tal? Pero bueno, al final es una charla donde vosotras sois las protagonistas para dar a conocer todo lo que nos habéis contado. Gracias de nuevo. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, que espero que no solo les haya gustado el programa, sino que si tienen algún problema o alguna inquietud, pues siempre hay grandes profesionales a los que acudir y pedir ese consejo. Gracias, nos vemos en el próximo programa, ya saben, sean felices. Gracias.